Muy buenos días, espero se encuentre bien. En este video veremos el tema Historia de Costa Rica de 1914 a 1949. Estado liberal, economía y su decadencia. El Estado liberal, consolidado en las últimas décadas del siglo XIX, insertó en el país una economía agroexportadora y no intervino en la economía nacional. Sin embargo, la dinámica de la sociedad costarricense y de los cambios geopolíticos mundiales forzó al Estado a modificar su forma de actuar y empezó a intervenir para modificar la dinámica económica. Tanto la Primera Guerra Mundial como la depresión y crisis económica de 1929 evidenciaron la fragilidad de la economía costarricense, que dependía del modelo agroexportador sustentado en la exportación de café y banano. Como consecuencia de la guerra, el comercio exterior se redujo drásticamente, con ello disminuyeron también los ingresos del Estado, por esto se generó desempleo e inestabilidad social en el país. Además, la población más escolarizada con un mejor empleo vio cómo su calidad de vida se deterioró y por ello se empezó a reclamar al gobierno acciones más eficientes. Estos hechos debilitaron el Estado liberal y se empezó a pensar en un Estado benefactor en 1949. Efectos de la Primera Guerra Mundial en Costa Rica. Costa Rica tenía una economía agroexportadora, dependiente y consumidora de bienes industriales que no producía. Por ello, el país era muy vulnerable a los ciclos o cambios económicos de los países desarrollados y a los cambios o desequilibrios de los mercados. Por esto, la Primera Guerra Mundial afectó bastante al país. La economía nacional se basaba en la actividad cafetalera y bananera y en la exportación de estos productos, pero con la Primera Guerra Mundial, los países europeos dejaron de comprarle a Costa Rica estos productos. El país vio disminuidos sus ingresos y el empobrecimiento aumentó en la sociedad debido a la falta de empleo. Algunos efectos en Costa Rica de la Primera Guerra Mundial fueron: cierre de los principales mercados para los productos de exportación del país como Alemania e Inglaterra. Los países europeos dejaron de dar créditos, aumentaron los precios de los productos que se traían a Costa Rica, disminuyeron los ingresos del Estado. El presidente de Costa Rica que asumió el poder en este difícil momento de guerra fue Alfredo González Flores y para enfrentar estas consecuencias negativas realizó dos reformas importantes: la reforma tributaria y creó el primer banco estatal. La reforma tributaria. Ante la crisis económica que afectaba al país por los efectos de la Primera Guerra Mundial, el presidente Alfredo González Flores modificó el sistema tributario para que fuera justo y equitativo. Mediante esta reforma se establecieron dos nuevos impuestos, el impuesto sobre la renta y el impuesto territorial. Primer banco estatal. Se creó el Banco Internacional de Costa Rica, hoy llamado Banco Nacional de Costa Rica. Este banco se creó para luchar contra los efectos de la crisis, porque facilitaba el control y la regulación de la actividad financiera y monetaria del país. Además, permitió combatir las altas tasas de interés y facilitaba crédito a los pequeños y medianos productores. Este banco administró las juntas rurales de crédito agrícola con la finalidad de financiar a los pequeños agricultores y así ayudarles a enfrentar la crisis. Organizaciones políticas y sociales y su importancia en la reforma del Estado liberal. Desde inicios del siglo XX se produjeron en el país movimientos obreros y organizaciones sociales, con el objetivo de luchar por una mayor atención y participación del Estado para solucionar los problemas de la sociedad y favorecer a la clase trabajadora. Luchaban por un justo salario, disfrutar de descansos y el valor humano del trabajo. Estas organizaciones estaban compuestas por grupos de artesanos, sindicatos, gremios y educadores. Para el año de 1913 se creó la Confederación General de Trabajadores, con el objetivo de defender los intereses de la clase obrera. Esta institución organizó una huelga en 1921 y lograron que la jornada laboral se redujera a 8 horas diarias y que se aumentara el salario para los trabajadores.
Gremios son formas de organización social conformadas por personas de la misma profesión u oficio, por ejemplo médicos, abogados y educadores. Sindicatos son asociaciones de trabajadores para el estudio, mejoramiento y protección de sus intereses sociales y económicos. Partido Reformista 1923. Este partido político fue fundado por el ex sacerdote Jorge Bolio Jiménez. El Partido Reformista planteó cambios sociales y políticas en beneficio de los sectores populares y trató de lograrlo de forma democrática. Los objetivos principales del Partido Reformista fueron crear una ley de accidentes de trabajo, que obligaba a los patronos a brindar un ambiente sano de trabajo y la mejora de la higiene ocupacional, igualdad salarial entre hombres y mujeres, fomentar el cooperativismo, mejoramiento de viviendas, instaurar una ley agraria para evitar que las tierras queden en manos de pocas personas, reforma educativa y tributaria para lograr la justicia social, establecer la educación secundaria gratuita. Partido Comunista 1931. En el año de 1931 surgió el Partido Comunista en Costa Rica bajo el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. Este partido era seguidor de las ideas de Carlos Marx y tenían entre sus principios fundamentales la lucha de clases y defender a los trabajadores y campesinos de la explotación que sufrían por parte de sus patronos. El Partido Comunista luchó por que se estableciera el seguro social, también para que los menores de 15 años no trabajaran y pudieran estudiar. Además luchó porque se diera una igualdad de salarios y condiciones para hombres y mujeres y también porque se instaurara una ley de salario mínimo y el derecho a huelga. La crisis económica de 1929 en Costa Rica. La crisis de 1929 se inició en los Estados Unidos con la caída en la bolsa de valores. Esta crisis provocó que en todo el mundo, incluyendo Costa Rica, se cerraran fábricas y bancos. Además provocó desempleo y aumento de la pobreza. En el aspecto económico, Costa Rica sufrió esta crisis debido a que la economía nacional se basó en la exportación de café y banano, y por la crisis estos productos dejaron de exportarse, porque los países europeos no tenían dinero para comprarlos. Por esta razón el Estado dejó de percibir ingresos, sufriendo una crisis fiscal y monetaria. En el aspecto social, se produjo desempleo, lo que provocó pobreza en muchas familias. Además subieron los precios de todos los productos de consumo, tanto comida como la ropa. En el aspecto político, el gobierno puso en práctica medidas para hacerle frente a la crisis. Se aumentaron los impuestos, se creó el Instituto de Defensa del Café y se le dieron mayores atribuciones al Banco del Estado. El Estado buscó crear más empleos y construir viviendas e infraestructuras para ayudar a la población. Ante esta crisis el Estado empezó a intervenir más en la economía para regularla, poniendo fin a una economía libre o liberal. Muy bien, con esto llegamos al final de este vídeo. En este vídeo iniciamos viendo Estado liberal, la economía y su decadencia. Vimos los efectos de la Primera Guerra Mundial en Costa Rica. Por último vimos la crisis económica de 1929 en Costa Rica. Gracias, y que esté muy bien.